¿En qué momento me quedé congelado? Estabas hablando del tratamiento de desórdenes eléctricos, la Mm, epilepsia. sí. Ok, bueno, entonces no, simplemente ahí tenemos un laboratorio de investigación. El- en los cursos de maestría y en los cursos de grado, como normalmente trabajo en la unidad de neurofisiología, entonces pues siempre tenemos que entrar, por supuesto, en explicarle a los chicos cómo funciona el sistema motor. De hecho, normalmente ellos reciben, dependiendo del curso, el curso de medicina recibe 5 horas completas solo de control motor, sin hablar, digamos, a nivel central hasta médula espinal. Luego, para lo que es músculo, reciben otras 3 horas. Realmente ellos reciben 8 horas completas de motor. En otros cursos, en el curso de neuroanatomofisiología, reciben como 2 semanas como 2 semanas y media de clases de control motor. Realmente es un tema que se las trae, ¿verdad? Es Mm. complejo, por supuesto, para la mayoría. Lo que se sabe, porque es bastante complejo, se lleva su rato. De hecho, por eso me pareció bueno el artículo que me mandaste, Laura, porque está bastante bien comprimido. Se ve que el chavalo que lo hizo, o la chica que lo hizo, Ujú. pues logró sintetizar bastante bien la mayoría de las cosas. Breves errores, pero bastante bien. Entonces, en realidad, por eso cuando me comentaste lo de motor, yo dije que puedo participar y que es interesante porque al fin y al cabo hay que entrarle mucho a control motor siempre todos los semestres. Así que no me generaría tanto inconveniente ayudar en lo que ustedes necesiten. Dicho y hecho todo eso, tengo 38 años, tengo 2 gatas, 4 tortugas, hago kung fu cuando puedo. Y eso soy yo, básicamente. Casi No sé, nadie. cabalillo cualquiera. Sí, qué joven, qué joven, qué relajado. Tenés, Imagínate. tenés 34. 38. 38. Ah, 38, ok. También. Me vio muy cacharpeado para 34. Cero cacharpeado, todos bien Cero. utilizados, esos 38. Yeah. Sí, ¿verdad? Sudados, sufridos y llorados. Sí, sí, sí. Especialmente por el lado del Kung Fu, sufridos. ¿Eh? No, Y esa cinta es la negra. parte relajante. Casi nada. Mm. ¿Cómo fue? Y cinta negra. ¿Todavía sigues ahí con Francisco? Sí, señor. Pero Qué ahorita, ¿cómo bueno. están haciendo? ¿Están haciendo clases o no? Se están haciendo, pero con aforo ahí como del 10%. O sea, es un sitio enorme y habemos 4 personas normalmente, Ujú, 5 personas. Entonces ujú. ellos tienen como un control ahí de quién puede ir, quién no puede ir. Y uno prácticamente saca cita una semana antes. Ajá, Básicamente es eso. ok, Pero ahí uno se va acomodando. sí. Bueno, Bueno, dígame. este, no sé, si quieren, Gabo, ¿quieres Ahorita. presentarte o Sí, de bueno, cuánto tiempo disponemos, Oscar, por cierto, para estar con eso? De ahí, ¿no? Lo que se necesite. Ok. Ahí yo me bueno. acomodo. Bueno, yo soy Gabriel, tengo 34 años. Yo soy bailarín independiente y soy también, doy clases de danza y también pues me interesa mucho la creación y me encanta también todo el trabajo de interpretación. Y bueno, estoy en este proyecto de Soma Lab que empezó en enero y desde ahí he tenido también este interés por estos temas eh, que he ido conociendo recientemente, como a partir del año pasado, desde técnicas somáticas, como, ¿verdad? También invitaciones que me han hecho a Feldenkrais o a otro tipo de terapias holísticas que pues ahora estoy pues interesado en ese tema, en ese tipo de técnicas también. Y, y bueno, yo soy de Guadalupe y también hago pan.
Hago panes veganos. Es buenísimo. Y brownies, ¿eh? Brownies y cakes. Sí. Bueno, mucho gusto. Yo soy Adrián. Nos conocimos hace unos años. Igual yo también soy amante del movimiento. Bailarín, sí, ya hace unos 10 años. Ahorita tengo 28. Y pues he transicionado ahí como por una serie de prácticas, igual siempre con el movimiento. Pero bueno, empecé con danza urbana y sigo igual con danzas urbanas, pero estuve también, bueno, en este grupo donde conocí a Lau, donde sí, el enfoque era más danza moderna, danza contemporánea. Entonces ahí empecé. Y pues la verdad digo amante del movimiento porque me gusta también todo el ride que no tiene que ser específicamente danza, ¿no? Improvisación, me encanta la improvisación. Últimamente, en los últimos años, estuve muy metido con la improvisación de contacto. No sé si sabes qué es más o menos. Pero sí, es como danza Tengo la menor en idea. pareja y uno usa las fuerzas físicas como para moverse. Entonces es como eso, mucho usa la gravedad y rodar en el piso con una persona, y cargadas y todo eso. Pero es como un poco más abierto, digamos, un poco más, sí, más contemporáneo. Puede decirse que es una técnica de danza contemporánea. Hace poco también empecé facilitando un espacio de danza extática, que es igual más improvisación, más baile libre, más se llama ritual y así. Y pues bueno, me gusta en general el movimiento, más que todo la técnica de piso, bailes como el hip hop, el house dance. Y últimamente sí, bueno, gracias a Lau que me incluyó en esta iniciativa, que es más o menos donde salió esto. Siempre la verdad me ha interesado lo que es igual prácticas más holísticas y lo que es la terapia, aunque no soy muy intuitivo en eso. Me gusta también lo que es el masaje y lo que es tratar con la persona, pero es algo que apenas estoy ahí como investigando. Entonces, todo esto es para mí muy nuevo y a la vez demasiado interesante y demasiado complejo, como vos decís. Entonces, la verdad estoy aprendiendo mucho en este proceso con ellos dos. Y nada, otras gracias por estar aquí y ojalá puedas ver ahí ya el material. Qué miedo cuando lo grabemos. No, pase, amor. Pero bueno, sí, también es eso, es bastante extenso y hay que condensarlo en 4 sesiones, entonces esto es muy, muy, muy útil. Y nada, a las órdenes, a la orden. Ya bueno, estoy aquí en la casa de mi novia, hoy cumplimos años, entonces estamos aquí. Ay. Le estamos matando la fiesta. ¿Cuánto cumple? 3 años. 3. 3, digamos, de ya como oficialmente ser parejiña, pero de conocernos tenemos un poco más, casi 4 años. Pero sí, 3 como. Felicidades. Feliz aniversario. Gracias. Felicidades. Oye, Yeah. bueno, eso es bien. Bueno, Y me presento rápidamente. Laura Cruz. Yo estudié un tiempo teatro, también he trabajado como guía de turismo muchos años y eso hizo que me interesara también como pues mezclar cosas de ecología con movimiento, ¿no? Como cuando hicimos Efimóptera, que partía también de todo este estudio de los insectos. Y estudié en la UCR en el programa Danza Abierta con Adrián y después me fui a Dinamarca a una escuela de danza que tenía un enfoque como más somático.
O sea, no sé si sabes de eso, Oscar, por cierto, qué son prácticas somáticas o qué es este RIDE. Pero bueno, digamos que el soma básicamente es como el cuerpo vivo, o sea, es lo que significa, como, o sea, es como, son prácticas que se enfocan más en el movimiento, pero interno, ¿no? Como percibido internamente. Entonces, eso puede ser hasta desde moverse desde los órganos o explorar movimiento de los fluidos del cuerpo, del sistema nervioso, trabajar más desde los sistemas, ¿verdad? Este tipo de cosas. Y ahí pues hay varias prácticas, ¿verdad? Como decía Gabriel, Feldenkrais, o yo me enfoco mucho en una que se llama Body Mind Centering, ¿verdad? Que se trabaja más como volver a unir esto que Descartes separó en la cuestión de pienso antes de ser, ¿no? Algo así, no me acuerdo bien del quote, pero sí, entonces, bueno, me fui para allá a pues estudiar ahí un tiempo y estuve viviendo ahí mucho tiempo y también mi enfoque luego fue más en el agua, movimiento en el agua, entonces como que seguí ese camino así desde la parte terapéutica, de cómo dar una sesión a una persona para trabajar, bueno, ciertos temas, ¿verdad? Hasta la danza en la superficie, en la profundidad, haciendo apnea, ¿no? Entrenando freediving y así, 10 metros, 20 metros, cosas así. Y eso me llevó como a viajar también a muchos países, a encuentros, laboratorios, y a dar talleres y cosas así. Y bueno, sí, en enero, yo regresé el año pasado en octubre, o sea que ya casi casi ya cumplo un año de estar aquí. He estado más que todo encerrada, que lo que era. Llevo 10 meses, llevo 10 Regresó en el meses peor de... momento, mejor se hubiera Sí, quedado o allá. sea, llevo 10 meses de estar en Costa Rica, de los cuales prácticamente estuve libre 2, porque Sí. los otros, digamos, fueron más como estar con la familia, no sé qué. Yo Y creo que así, Dinamarca ni siquiera cerró cerraron el aeropuerto muy definitivamente. rápido, sí cerraron Sí, muy rápido el aeropuerto, pero ahorita pero está la todo ciudad normal, no. digamos. Ahorita ya está como todo más o menos Eso. normal y lo controlaron, parece que bien y casi ya no hay contagios. Pero bueno, se cerró ahí un ciclo largo, ¿verdad? De 7 años prácticamente que viví ahí y pues nada, tenía muchas ganas de venir y trabajar con gente de acá, entonces pues ahí empecé a convocar amigos para compartir en este colectivo que se llama Soma Lab, ¿verdad? Entonces nos reunimos todos los jueves. Antes era un laboratorio presencial, ¿verdad? De movimiento en la Compañía Nacional de Danza y ahora pues hemos seguido así, pues de forma virtual y por ejemplo este curso virtual que vamos a dar nosotros es es de ProArte, le llaman fondo, pero no es un fondo, es una piltraja de dinero que nos dieron para no morir de hambre los artistas. Y lo dividimos en 2 temas. Entonces, hay un tema que es más relacionado al sistema neuroendocrino e inmunológico, que es el que vamos a dar en octubre. Y como tenemos este laboratorio, ya pudimos probar ciertas cosas con el resto del grupo, ¿verdad? Y en noviembre, pues empezaríamos con esta cuestión de neurociencia y danza. El mes pasado, perdón, estas últimas sesiones que hemos estado dando, el sistema neuroendocrino y así, también fueron temas que surgieron cuando empezó la pandemia, ¿verdad? Como que empezamos todos a compartir prácticas que estábamos realizando para fortalecer el sistema inmunológico, ¿verdad? Y tener un poco más de autonomía en torno a este tema del COVID. Entonces sí, hemos estado trabajando, qué sé yo, como el estrés como algo positivo o el sistema autónomo, ¿verdad? Cómo estar en un estado más parasimpático y salir un poco más del tema de la lucha y huida. Pero bueno, también hemos estado debatiendo un poco eso, porque el sistema simpático tampoco es que es solo lucha y huida y así, ¿verdad? Pues también como con temas del nervio vago, de las hormonas, ¿verdad? Sistema endocrino
O sea, siempre llevándolo a la danza, o sea, como, o al menos como tratando de hacer exploraciones de movimiento, cosas así, que nos dan cualidades distintas. Y con lo de la neurociencia, en realidad fue una iniciativa, o sea, el artículo nos lo pasó Gabriel, él encontró ese artículo de neurociencia y la coreografía neuronal, y en parte también surgió por una discusión que teníamos ahí en torno al conocimiento del cuerpo, ¿verdad? Como que no es valorado, como que solamente el conocimiento académico e intelectual es como el que se le da valor, y al leer ese artículo, ¿verdad? O sea, ya de por sí todos los bailarines sabemos que es complejo lo que hacemos, pero al darnos cuenta ya como con una base un poco más científica de todo lo que pasa en el cerebro de un bailarín, como esta iniciativa también tiene como una idea de reivindicar el conocimiento del cuerpo, como, o por lo menos como hablar un poco más de esto, ¿verdad? Entonces sí, el curso de noviembre está más dirigido pues, profesionales del movimiento o gente que trabaja con el cuerpo. Así, ¿no? El primer tema sí es como más para el público general, y este es como una cosa de, hey, lo que hacemos es súper pro, vean todo lo que pasa en el cerebro, ¿verdad? Es súper complejo, y para valorarse uno más también, y alzar un poco la voz para empezar a darle más valor a eso, al conocimiento que surge del cuerpo. Ujú. No, hombre, si viera, yo más bien la clase de control motor de medicina, lo primero que hago cuando comienza la clase es pasarles un video de un chavalo bailando. Pero nada más para que vean cómo se mueve alguien que sabe usar su cuerpo. Y para señalarles que no, la gente normalmente no sabe usar su cuerpo. Usted, o sea, la capacidad propioceptiva y la capacidad de una persona de controlar sus músculos es tan mala, tan mala, tan mala, entonces yo ahí les pongo siempre el videíto de cuando realmente hay un buen control motor, esas son las cosas que se pueden hacer. Uno ¿Será puede que eso sirve igual maravillarse. en la vida? Como que Claro. tal vez se atrofia así la gente, porque no necesariamente hay que ser bailarín, Claro. pero sí, por ejemplo, estirar nada más Sí. o todo Mira, pues, toda la gente que sufre de problemas por caídas, se tropiezan de la forma más simple y llana, simplemente porque no saben caminar bien. Que no Que bueno, saben tengan. caminar bien, que no hay como una relación con gravedad Sí, sí. vertical también, ¿no? Como, o saber caer, no sé. Hay que soltarse. Sí, sí. No, pero es normal, es lo normal. Mm. Igual en artes marciales, cuando todos los que comienzan de ahí, con problemas. Usted le dice que mueva el pie y mueve la mano. Usted le dice que mueva la rodilla y mueve toda la pierna. En realidad, es normal. Mm. Sí. Entonces, Pero Oscar, bueno. en realidad nosotros, pues yo diría que todos somos bastante nuevos en este tema en particular de la neurociencia de la danza. Pero bueno, igual nos tiramos al agua, creo que en parte por esa cuestión de querer reconocer el valor que tiene ser bailarín, digamos. Claro. Y bueno, no sé si de pronto nos podrías guiar un poco en torno a los temas estos que te había mandado, de neuroplasticidad, ¿verdad? Las neuronas espejo, el sistema límbico, Ujú. hemisferios del cerebro, todas estas cositas que al final esos fueron los temas que pusimos como contenido, ¿verdad? Así sin saber mucho. Igual ya lo enviamos así. Ayer teníamos que mandarlo. Y el afiche y esas cosas. Entonces, nosotros casi que, pues yo creo que todos están de acuerdo en que lo que más nos interesa es escucharte. Sí. Sí, digamos, Claro. aquí había dos cosillas, ¿no? La primera es, digamos, yo estoy abierto a las preguntas que ustedes tengan. Maravilloso, yo ahí les voy solucionando cualquier problema que les surja en un mar de información que hay en el tema, ¿verdad? Y con gusto les explico lo que quieran. Ahí, no sé, no sé cómo quieren que se haga. ¿Quieren que yo les haga como una explicación
ahí en una serie de sesioncitas como para entender lo que está pasando o quieren hacerme consultas, quieren ir tema por tema en esos puntos que ustedes me dijeron, ¿cómo quieren qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Cuénteme, ¿cómo quiere procesar esto? Yo diría de pronto, no sé qué piensan chicos, si, Ujú. si vamos así como por temas de pronto Por temas. y luego ya sí nos van a surgir preguntas, digamos, Ujú. pero Sí, me parece. empezar de cero para mí están todas también, no Sí, sé. empezar desde el A, Sí. Yo A, sé B, que C. es muy difícil como obviamente resumir todo, que es tan extenso, pero me parece que nosotros lo que estamos buscando también es como explicarlo de una manera, que no, que obviamente todos los términos y tecnicismos es difícil evitarlos, pero tratar Claro. de la información que se dé de una manera muy clara y muy ejemplificada también como con la cotidianidad o como con imágenes que la gente también pueda como relacionar y así no se vuelve nada más como términos que van a entrar y salir, ¿no? Entonces como relacionarlos un toque así al movimiento. Eh, entonces tal vez por ahí, no sé si tenés de alguna forma en todos los años formas de explicar que vayan ahí Ujú, en ese sentido. ujú, ujú. Genial. No, no, está bien, está bien. Entonces veamos, si quieren, bueno, podemos agarrar un rato hoy para hablar y qué sé yo, una media Oscar, horita, una cosa así, ¿no? ¿Oh? no, estaba pensando que otra cosa tal vez, digamos, de estos temas que te envié, no sabemos tampoco si ese debería ser el orden, o sea, como cuál sería la, Del digamos, orden hay que es ajustar irrelevante, hay cosillas, que sí. ajustarlo, ¿no? Y Ujú. me imagino que falta, y yo no sé, se me fue decirles ayer, la propiocepción, ¿no? La Y la memoria parte sensorial es inclusive. necesaria. Hablar un Ujú. poco del oído interno y hablar un poco de Ajá. propiocepción, absolutamente necesaria, Sí, porque sí, ahí de nos ahí viene la falta. información que se va a utilizar para empezar a moverse, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y lo que Sí. va a ir refinando el plan motor mientras se va generando. Entonces es importante eso. De hecho, bueno, digamos, podemos agarrar tal vez una media orilla y les voy explicando algunas cosas y luego en otro momento seguimos con otra tanda, si les parece. Está Bien, sí, bien. es mejor porque no vamos a Porque abarcar tampoco, todo, digamos. sí, tampoco es sentarnos aquí a hablar 3 horas de control motor porque de ahí al final termina que uno no entendió nada, ¿verdad? No aprendió nada. Ujú. Ujú. Un cerebro humano aguanta una horita de atención, más que eso difícilmente. Pero Ujú. entonces veamos, de temas, yo le había dicho, aquí por ejemplo, los temas, digamos, neuroplasticidad es una cosa muy útil de ver, pero eso más bien tendría que ir más abajo, Ajá. porque primero hay que explicar un poco cómo es la estructura y cómo es el orden de reclutamiento de las partes, y luego Sí, así uno puede después ir a hablar cómo la práctica va a ir a modificar las conexiones entre esos sitios. claro. Entonces por eso neuroplasticidad tiene que ir un poco más abajo. Es más, Ujú. casi que De los últimos. sí, casi que de los últimos. Lo de las neuronas espejo está bien, las neuronas espejo están relacionadas con la parte cortical, entonces, pues, perfecto que estén ahí, igual el sistema límbico. Lo de hemisferios y lóbulos por sí solo como un tema, no sé qué quieren de ese tema, porque realmente lóbulos es como decir, ok, existen estos 4 lóbulos y existen estos 2 hemisferios. Ir a hablar sobre ellos no es tan útil porque, por ejemplo, de hemisferios, todo eso de que qué sé yo, que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen diferentes funciones, que uno es más matemático, que otro es más Ajá. sentimental y todo eso, ya se sabe que eso no es así. Ajá. Entonces, más bien casi que hay que decirle a la gente que eso no. Ok. Ujú. Y la parte de los lóbulos, ir explicando los lóbulos o ir diciendo qué hay importante en los lóbulos, uno lo va sacando mientras va explicando cómo están conectadas las partes del cerebro. Entonces, eso más bien va adelante, Ujú. porque es como, qué Claro, sé eso yo, sería lo digamos, primero. sí. Entonces, digamos, ustedes podrían perfectamente digamos, hemisferios y hemisferios yo lo eliminaría del todo como un Ok. tema Sí, y sí. pasaría, lóbulos se pasaría para arriba como parte de un punto que no sabría muy bien cómo llamar, pero que sería la explicación del circuito que se encarga del control motor, ¿verdad? Qué sé yo,
Habría que buscar un nombre, no, Por la parte ¿verdad? conceptual. De pronto Pero entonces uno lo para arriba. hicimos así como pensando, bueno, yo creo que ni me había fijado bien qué decía hemisferios. Esta cuestión que te decía de que a veces el cerebro se divide en muchas formas, ¿verdad? Ujú, Y eso es confuso, porque entonces realmente cuál es la división del cerebro, y eso que me pusiste el audio, ¿verdad? De que ujú, depende, están los lóbulos, están esas partes, pero sí. luego en el artículo, por ejemplo, hablaba de áreas, ¿no? Ujú, Como ujú. la Si quieres, habilítame para compartir pantalla Voy. y así, bueno, no sé quién es el dueño de la sesión. Yo, ya, Ok, listo. Gabriel. perfecto. Entonces, si quieren, podemos buscar o si no hagámosla. Yo no soy muy bueno dibujando, pero puedo hacer rayones y si no, en otro momento busco imágenes. Lo que te decía yo es que, sí, obviamente hay diferencias de concepto, pero digamos que el cerebro, viéndolo desde arriba, ustedes ya lo han visto seguramente muchas veces, es simplemente una estructura ovalada. Uno puede partir el cerebro a la mitad, un lado derecho y un lado izquierdo. Esos son los hemisferios, ¿verdad? Ujú, Entonces, esos hemisferios es simplemente partir el cerebro exactamente a la mitad atravesando por la línea media. ujú, Eso es una forma de dividirlo. No tiene una razón funcional, no tiene una cosa útil, digamos, dividirlo en derecho e izquierdo, excepto por la parte de explicar, qué sé yo, que la parte derecha del cerebro es la que coordina la parte izquierda del cuerpo, una cosa así. Pero eso uno lo puede explicar después cuando habla de las vías. Ahora, la parte de los lóbulos es porque como el cerebro tiene una serie de arruguitas, hay unas arrugas que son más fuertes que otras, lo que genera lo que llamamos los giros. Entonces uno utiliza esas arrugas para dividir al cerebro en partes. Entonces hay una arruga enorme acá, se llama la arruga central, que separa la parte frontal del cerebro y una a esa parte la llama lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, entonces, es toda la parte del cerebro que está adelante de esa grieta. Luego hay otra grieta más aquí atrásito. Entonces, de la grieta hacia la parte posterior, uno lo llama lóbulo occipital. Y vea que incluye parte del hemisferio izquierdo y parte del hemisferio derecho. Lo que está en medio es el lóbulo parietal. Entonces uno tiene ahí el lóbulo parietal. Y si uno agarra el cerebro y lo gira de lado, ustedes recordarán una estructura que es más o menos así. Entonces por aquí estaba el lóbulo frontal, por aquí está el occipital, todo esto es parietal. Y esta cosita que queda aquí guindando, que está separado por dos grietas enormes, es lo que ya llamamos lóbulos temporales. ujú. Hay uno a cada lado. Entonces hay un lóbulo temporal izquierdo y uno derecho. Entonces, la parte de lóbulos es simplemente una forma de llamar las partes del cerebro en función de estas grietas que tiene, lo que llamamos las fisuras. ¿Cuál es la razón de eso? Es una cosa puramente anatómica. O sea, los anatomistas allá en la Grecia antigua, cuando era alguien del ejército, se partía el cráneo en una guerra, la aprovechaban para sacarle el cerebro y le veían grietas y quisieron llamarlo así, pero realmente no tiene una razón funcional. Entonces, cuando ya empezamos a investigar funciones, fue donde empezamos a llamar las áreas. Las áreas son partes de los lóbulos, pero que tienen una función. Entonces, qué sé yo, que por ejemplo, si uno se va al lóbulo frontal, aquí tenemos las áreas que se encargan del pensamiento. Y entonces, como es parte del lóbulo frontal y es la parte más enfrente del frontal, uno lo llama las áreas prefrontales, que simplemente es del lóbulo frontal y son las partes que se encargan de generar ideas. Luego, en el lóbulo parietal uno se encuentra, por ejemplo, qué sé yo, la corteza sensorial. Entonces, ahí cuando ustedes escuchan de áreas de integración sensorial, son las partes de la corteza parietal donde está llegando la información de los sentidos de tacto, de temperatura, de dolor. Entonces, es una área de la corteza parietal. Luego, si ustedes ven que le dicen área, qué sé yo, visual. Entonces, atrás en la corteza occipital hay un área que se encarga de integrar la información visual. Entonces, al fin y al cabo, los lóbulos comprenden parte de los hemisferios y las áreas están dentro de los lóbulos.
Y las áreas están relacionadas con una cosa funcional, mientras que los lóbulos y los hemisferios son puramente anatómicos. Ajá. Ok. Hay muchos nombres que uno se puede ahorrar. O sea, por ejemplo, definir el cerebro por lóbulos, ustedes pueden mencionar que existen, que es una cosa anatómica, pero se pueden ir directo a hablar de áreas sin tener que embarrar mucho la cancha con en qué lóbulo está cada área. Yo consideraría que es más fácil ir a decir, vamos a hablar del área visual, del área somatosensorial, que se encarga de las sensaciones del cuerpo, del área de integración sensorial, sin ir a decir que una está en el lóbulo occipital y que la otra está en el lóbulo parietal, porque de ahí no viene el caso, ¿verdad? Ya va a haber mucha información que de fijo van a tener que afrontar como para bombardear a la gente, además con nombres anatómicos. Entonces, tal vez un consejo podría ser basarse principalmente en la En parte, las áreas. en las áreas funcionales. Obviamente dibujitos del cerebro bonitos que separen hemisferios y lóbulos, pues basta googlearlos y ahí los podemos ver fácilmente. Oscar, te voy a enviar una foto, te la acabo de mandar por WhatsApp, que pues, sí es un poco confusa Ujú, porque habla de áreas y lóbulos. ujú. Entonces, ahí es de donde de pronto venía Claro. personalmente mi confusión con esto de las funciones. Ujú. Dame un segundito. Esa la voy a enviar, chicos, igual ya la habíamos visto, pero para que la tengan ahí a Esta, mano. esto de acá. Esa, ajá, esa. Ujú. Ok, vea que, digamos, por ejemplo, esta grieta que viene por aquí es lo que me está separando este lóbulo que es el lóbulo frontal. Ujú. Luego tenemos esta otra grieta grande que viene por aquí, pasa por aquí, que va a separar el lóbulo parietal. Luego esta partecita de acá es el occipital y toda esa cosa verde es el temporal. Entonces esas grietas más grandes son las que me separan los lóbulos. Ahora, dentro de cada lóbulo están las áreas. Entonces, como mencionaba hace un momento, esta parte del lóbulo parietal es el área somatosensorial, que como indican por acá, bueno, a ver, esta de acá es la somatosensorial, esta de acá naranjadita es la motora. Entonces, de ahí sí, está bien, uno dice, esta es la parte donde van a iniciar el movimiento, pero esta es la parte donde llega la información sensorial antes de iniciar el movimiento, que es importantísima. Por Ujú. ejemplo, ahora más tarde podemos hablar de eso, pero ustedes saben que para iniciar un movimiento usted tiene que saber dónde está su cuerpo, pero usted tiene que saber Ujú. también qué hay alrededor suyo. Ujú. Entonces, normalmente uno va a partir de información visual e información táctil. Entonces, la información visual se va a ir primero al área, lo que llamamos corteza visual primaria. Entonces, esta manda una señal que se llama la vía dorsal de la visión hacia estas estructuras parietales de acá. Luego, al mismo tiempo, sus receptores musculares, que se llaman susos musculares, y los receptores articulares, que mencionan por ahí también en su artículo, Ujú. están proveyendo información de dónde está el brazo en el espacio. ¿Por qué? Porque si usted tiene el brazo extendido, sus músculos tienen una cierta distensión y eso es sensado por receptores. Si una articulación se está moviendo, eso genera vibración y la vibración es sensada por receptores de vibración articulares. Entonces, constantemente se está mandando información de qué tan largos están los músculos, de qué tanta tensión hay sobre ellos y de qué tanto se está estirando la piel. Toda esa información se integra en este de aquí, que es el área somatosensorial primaria. El área somatosensorial primaria, entonces ahí le habla de dolor, presión y temperatura, pero también recibe información de músculos, de longitud muscular, de distorsión de la piel, que eso es más importante para ustedes. Porque cuando una articulación está doblada, una parte se estira en la piel y la otra parte se dobla. Y eso provee información a esa parte del cerebro. Entonces, aquí es donde está llegando la información del cuerpo sobre dónde están los brazos, dónde están los pies, cómo están los músculos. Y esta parte se lo devuelve a esta misma estructurita de acá. Se llama la corteza parietal posterior. Son áreas de asociación que empiezan a unir la información de tacto y de músculos con la información visual.
De hecho, lo llamamos áreas de asociación multisensorial porque agarran mucha información sensorial de diferente naturaleza y la mezclan. Y hay vías que después entonces agarran, mezclan esa información y se la mandan a la corteza frontal, a las áreas de asociación prefrontal. Entonces, primero, grosso modo, aquí lo que está ocurriendo es descubrir dónde está el cuerpo en el espacio y qué hay alrededor del cuerpo. Ujú. Toda esa información se comunica a la corteza prefrontal y esas áreas de asociación empiezan a integrar todo eso y decir, ok, bueno, entonces yo estoy en una habitación con alta dimensión, con mesas, sillas, qué sé yo, y mi cuerpo está sentado, mis pies están apoyados en el piso, mis brazos están colgando. Bueno, ya esa es la información sensorial integrada toda, visual y táctil y muscular, que llega a la corteza frontal. Y ahí en la corteza frontal empieza la generación de la idea de un movimiento. Ahí es donde se toman decisiones. Decide empezar a moverse porque, qué sé yo, porque tiene que levantarse para ir a coger el teléfono celular. Esa toma de decisiones está ocurriendo ahí en la corteza frontal. Ujú. Y lo primero que necesita el cerebro para tomar la decisión es saber dónde está en el espacio y cómo está su cuerpo. Entonces, si la decisión es ir a coger el teléfono, hay que ver dónde está el teléfono y hay que saber si uno está sentado o está de pie. Entonces, acá se toma la decisión, se agarra la información que viene de la corteza parietal y así ya sabe dónde está y sabe qué tiene que hacer. Y se lo comunica a la corteza motora. En la corteza motora usted lo que va a recibir es simplemente una señal de hay que levantarse, ir allá y estamos en este lugar del espacio. Aquí la corteza motora ahora tiene que empezar a programar el movimiento. Y eso es un error del artículo. El artículo dice que la corteza motora es la que genera el movimiento y que las premotoras, la corteza de asociación, ¿cómo se llama? La corteza prefrontal y se me fue el nombre de la otra. Motora suplementaria, ¿no? Esa, perfecta, la motora suplementaria. Ese artículo dice que ellos están ahí integrando información sensorial y pasándosela a la motora primaria y eso no es así. En realidad es un concepto que existía antes y que estaba un poquillo errado, que de hecho le llamaron premotor porque decían, claro, es que aquí va a empezar a integrarse la información, se lo va a pasar la corteza motora y es la motora la que hace todo. Y no, realmente eso que llamamos premotor y eso que llamamos motor suplementario, junto con la corteza motora y con otras 5, bueno, otras 3 cortezas más, son las que en conjunto van a desarrollar el plan. Entonces no es solamente ella. También hay cortecitas por aquí y si uno abre el cerebro a la mitad, hay otras cortezas internas que están relacionadas con generar el movimiento. Esa parte no se sabe muy bien cómo funciona, porque hasta el momento todo es muy lineal, ¿no? Llegó esto aquí y acá. Llegó la información aquí y aquí, él se lo mandó a él y él se lo mandó a él. Y hasta aquí uno querría creer que todo es lineal, pero no. Ya cuando llegamos a las cortezas motoras, se espichó Tere. Esa cosa es una, qué sé yo, es una fiesta de swingers. Todas las cortezas empiezan a mandarse información entre ellas, intercambiarse toda la información a lo loco. Yo te la mando, tú me la devuelves. La corteza motora primaria, la premotora y la motora suplementaria y lo que llamamos las cortezas del cíngulo empiezan a intercambiarse información entre ellas bidireccionalmente. No se sabe muy bien cómo, pero de la comunicación entre estas cortezas es donde se genera el plan motor. Y mandan la señal descendente a músculos. Y entonces, por ejemplo, muchos artículos, incluido ese de ustedes, dice que la señal sale de la corteza motora primaria. Y realmente no. Solamente un 30% de la señal que baja viene de la corteza motora primaria. Otro 30% viene de la premotora y de la motora suplementaria. Se mandan otro 30%. Vamos a ver, bueno, sí, 30% de la premotora, 30% de la motora suplementaria. El otro, que son 40%, ni siquiera viene de las cortezas motoras y de la señal descendente no tiene una función motora directa. Tiene más bien una función reguladora de la información sensorial que se va a estar generando. Entonces, de toda la información descendente, digamos que un 60% es motor y viene de esas 3 cortezas, no viene solo de la motora primaria.
Lo que sí se ha visto es que, digamos, cada una de esas tres cortezas va a tener diferentes funciones. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ¿cómo se está creando ese plan motor? Que el plan motor incluye empujar una puerta. Entonces, hay una predicción cerebral de cuánto pesa la puerta en función del tamaño. ¿No? ¿A ustedes les ha pasado alguna vez en la vida que llegan a jalar una puerta y dicen, mira, es más ligera de lo que yo pensaba o es más pesada? Entonces uno le aplica la fuerza de forma incorrecta. Qué sé yo, la jaló fuertísimo porque creyó que era pesada y se le vino la puerta de golpe. Eso quiere decir que el plan motor que se generó, que era contraer músculos con una cierta fuerza, era demasiado para el peso real. Para que se hubiese generado un plan de cuánto músculo reclutar, es porque primero hubo una predicción del peso. Esa predicción del peso, sí se sabe que, por ejemplo, la corteza premotora, la que se encarga. Qué sé yo, que el movimiento implica que ustedes se tienen que abotonar la camisa o amarrarse los zapatos. Ese tipo de movimientos secuencial, de varias articulaciones van haciendo una secuencia, está más relacionado con la corteza motora suplementaria. La corteza motora primaria está relacionada con movimientos simples que no impliquen muchas articulaciones. Qué sé yo, llevarse la mano a la cara implica que ustedes doblen qué sé yo, las articulaciones de las falanges, la muñeca, el codo y el hombro. Eso se encarga la corteza motora primaria. Entonces realmente la señal descendente va a mandar señales de las tres cortezas que van a estar coordinando diferentes aspectos del movimiento. ¿Sí? Y así como una predicción, entonces, qué loco. O sea, Sí, como que sí, usted, sí. ajá, por Y la es una vista, entonces el predicción, cerebro se prepara. y es una predicción completamente basada en la experiencia. Un Sí, claro. chiquito se tropieza brincando caños y subiendo gradas porque el cerebro está apenas empezando a predecir distancias en función de la información visual. Y uno ve a los chiquitos chiquititos como moviéndose las manos y tratando de agarrar cosas y a veces se les va la mano y a veces más bien se quedan cortos y eso es el cerebro aprendiendo a medir distancias, aprendiendo a regular la fuerza de contracción muscular y a fuerza de práctica y prueba y error, poco a poco vamos aprendiendo eso, ¿verdad? Y dependiendo de qué tanto practique usted, lo aprende más o lo aprende menos. De ahí que una persona normal en la calle tiene una cierta capacidad de predicción de peso y una cierta capacidad de predicción de distancia. Bailarín que se dedica a constantemente estar usando su cuerpo tiene una mejor capacidad predictiva. De ahí que los movimientos son más precisos. A mí me hace gracia porque yo tengo, sí, eso, como agilidad, no sé, o con conciencia, digamos así, pero a veces soy muy torpe como a nivel lógico espacial, como, no sé, de distancia entre las cosas, o como que soy un poco eh, chapa, digamos, como con manipular ciertas cosas, ¿sí? Pero tengo como la motora fina como para dibujar, pintar y también como desarrollar. Entonces, fijo, son diferentes áreas, como eso que decís que si el bailarín tal vez trabaja con una zona donde es más específico, ¿no? Como, De claro. De imagínense que sí, yo me dedico a hacer microcirugía. Yo hago cirugía oftálmica para wow. poder aislar neuronas. Entonces, yo me pongo un microscopio y saco neuronas con la mano. Pero por supuesto hay movimientos más macro que no voy a poder hacer. A punta de mucho esfuerzo he logrado pararme de manos, pero doy unos pasos y luego me caigo. Eh, es otra cosa, el tipo las partes del cerebro también que uno entrena van a ser diferentes. Entonces tampoco es que todo el control motor va a mejorar. Em, Sí, la única forma de entrenar es la repetición, claro, ¿verdad? Me imagino. Claro. eso Lo es una hablamos la vez parte de lo pasada. que habría que hablar después de Sí, plasticidad. Sí. Luego, tal vez para seguir dándole un orden a las cosas, esta información baja a músculo, está bien, pero también las cortezas le mandan la información al cerebelo, que es el otro que es importante ahí en ese artículo. El cerebelo recibe información de las cortezas y recibe también información sensorial. Entonces, qué sé yo, los ojos le mandan información al cerebelo, el oído interno le manda información al cerebelo. Entonces, el cerebelo participa de la generación del plan motor, no son solamente las cortezas motoras. O sea, ya hablamos de la premotora, la suplementaria, la primaria, las del cíngulo, pero el cerebelo también participa en esta generación. Una parte del cerebelo, no todo.
Entonces, durante la generación del plan, pues ahí esos son muy importantes. Digamos que se logra generar el plan, el cerebelo igual le manda la información de regreso a las cortezas motoras y finalmente son las cortezas motoras las que mandan la señal descendente. Cuando ustedes empiezan a moverse, el cerebelo está recibiendo todavía información sensorial. Entonces el cerebelo lo que va a encargarse es de refinar el movimiento mientras se va generando. Qué sé yo, que el cerebelo recibe información de la corteza y hace lo que se llama una predicción de información sensorial. Qué sé yo, que el plan motor es que ustedes se van a mover del punto A al punto B. Eso se le comunica al cerebelo y el cerebelo hace predicción sensorial. Ok, ¿qué se espera de ese movimiento? Bueno, yo esperaría que la información de los ojos me indique que el horizonte está plano. Esperaría que la información del oído derecho e izquierdo sea exactamente la misma, porque el cuerpo va erguido. Y esperaría que los músculos tengan un cierto grado de contracción. Empiezan a moverse y se le empieza a mandar información al cerebelo para ver si lo que se está generando coincide con lo que él predice. Si la predicción no se cumple, el cerebelo manda informaciones a la corteza para que se modifiquen cosas. Qué sé yo, que la persona va caminando torcida, entonces la información de un oído es diferente de la del otro, y además la línea del horizonte está torcida, entonces hay una discordancia entre la información sensorial real y la información sensorial predecida. El cerebelo automáticamente manda una información a la corteza y le dice, mira papillo, hay que contraer un poco más los músculos del lado izquierdo y relajarlos del derecho porque el cuerpo va torcido. Qué rajado. Entonces, automáticamente se dan correcciones posturales hasta que la información sensorial sea similar a la información predecida. También ahí la capacidad de corregir depende de la práctica. Y se echa a perder con las bebidas alcohólicas. ¿No? Por eso es que la gente borracha camina de lado, se va de cabeza, va a agarrar algo y se le pasa la mano y lo bota. El alcohol es terrible para la información cerebelar. Entonces las personas empiezan a generar lo que uno llama ataxias, que es que ya no funciona bien, todo el control motor se va al carajo. El cerebelo es de los sitios que uno más tiene que entrenar. De hecho, el cerebelo es el que se encarga de que los movimientos sean finos, porque es el que le va a estar diciendo a la corteza, ¿vas bien o vas mal? Y a punta de práctica y práctica. Quizás es uno de los principales sitios de aprendizaje motor, el cerebelo. ¿Qué más? Luego, hay otra estructura que llaman los ganglios basales. Uy, sí, eso yo vi un montón. Sí, ajá. Los ganglios basales tienen una particularidad. Los ganglios basales son como decirle que controla las compuertas del movimiento. El ganglio basal le dice si usted se va a mover al final o no. Porque resulta que los ganglios basales regulan la excitabilidad de la corteza, de las cortezas motoras. Entonces, el ganglio basal es el que va a permitir que esa corteza se active o no se active. El circuito de los ganglios basales, si quieren podemos hablar otro día, es bastante complejito, pero quizás lo más importante es que hay una estructura interna que se llama el tálamo, que el tálamo tiene una función excitadora sobre la corteza. Y los ganglios basales pueden inhibir al tálamo. Cuando los ganglios basales inhiben al tálamo, el tálamo no puede estimular a la corteza, entonces la corteza pierde la capacidad de responder a esa información integradora que le estaba llegando, entonces ya no puede reclutar músculos, entonces la persona no se mueve bien, se mueve lento, o le cuesta iniciar a moverse, o tiene diferentes problemas motores. Cuando uno va a generar un movimiento, lo que pasa es que las partes integrativas de la corteza prefrontal y algunas partes de la corteza motora pueden ir a inhibir a los núcleos talámicos. Entonces me inhiben las partes perdón, inhibir a los ganglios basales. Inhibiéndome a los núcleos de los ganglios basales que actuaban sobre el tálamo, me liberan al tálamo. Entonces el tálamo ahora tiene la capacidad de ir a estimular a la corteza. Y ya esa corteza bien estimuladita puede iniciar el movimiento. ¿Qué le digo? Defectos en los ganglios basales generan problemas motores como el Parkinson, ¿no? Donde
hay una inhibición muy intensa de los ganglios basales hacia el tálamo. Entonces el tálamo está súper deprimido a nivel de excitación, ¿no? Entonces no puede estimular a la corteza. Entonces la corteza se vuelve tan poco reactiva que las personas empiezan a encorvarse y empiezan a moverse lento y a arrastrar los pies, pierden capacidad de expresión de emociones. Todos esos son problemas motores generados porque los ganglios basales están inhibiendo demasiado el tálamo. Pero eso es importante inhibir al tálamo porque si está demasiado estimulado, más bien los movimientos empiezan a descontrolarse. Hay otras enfermedades que llaman las coreas, como Huntington, por ejemplo. Pero bueno, hay varias coreas que lo que hacen es que ahí los ganglios basales más bien no están haciendo su trabajo inhibiendo, entonces el tálamo está demasiado activo y activa demasiado la corteza. Entonces la persona debería estar quieta y en cambio se está moviendo, o tira un brazo, tira el otro, le brinca un pie. ¿Eso O le tiene que está, ver con los tics, digamos, o no? No necesariamente. hay tics que se desarrollan por hiperestimulación cortical, ¿sí? Ujú. No necesariamente por los ganglios basales, pero sí puede ocurrir. Depende del... entonces esa inhibición es necesaria. Realmente, si uno, por ejemplo, genera un plan motor que es levantarse de la silla y caminar a recoger el teléfono, brazos tienen que ir ahí ondulando alrededor del cuerpo y no tienen por qué estar tirándose para arriba y para abajo. El papel de los ganglios basales también es, mientras usted empieza a generar, empieza a moverse, permitir que se genere ciertos movimientos, pero bloquear otros. Bloquear los movimientos que son más inespecíficos y permitir la generación de los movimientos específicos. Entonces es muy importante que funcionen bien. Ahí, por ejemplo, hay muchos ganglios basales. El que yo les digo, por ejemplo, que me inhibe al tálamo es lo que se llama el globo pálido interno. Pero igual ahí está el globo pálido externo, el núcleo subtalámico, qué sé yo, el caudado, el putamen, la sustancia nigra, son todos un montón de estructuras que en conjunto llamamos los ganglios basales y que tienen una interrelación bastante complejita entre ellos, que son, algunos son inhibitorios entre sí, otros son estimuladores. Ustedes me dicen si después quieren hablar más de los ganglios basales, pero a grosso modo digamos que son como los que van a permitir que empiece ese movimiento y van a ir bloqueando los movimientos inespecíficos. Bueno, y las cortezas son las que van a estar planeando el movimiento junto con el cerebelo, y el cerebelo va a estar además refinando el movimiento mientras se va dando. Oscar, Sí. una cosita. Bueno, no sé, me la guardo para después tal vez. No, es que ahora estás hablando de corteza, entonces ahí es en donde me confundo yo también, como si corteza tiene que ver con las áreas o... Eso es importante, sí. Y también, por ejemplo, como nosotros ahora hemos estado estudiando un poquito, ¿verdad? Del eje hipotálamo, adrenal, hipófisis, tal. Entonces el hipotálamo y el tálamo vendrían a ser ¿qué del cerebro? O sea, es que son como estas divisiones que a mí me crean como ahí una Claro. cosa confusa. No, de hecho el hipotálamo y el tálamo no son áreas de la corteza. Vamos a ver, imagínense que yo le pego un tijeretazo al cerebro en este sentido. Y entonces lo agarro y lo giro hacia nosotros. Entonces uno vería el hemisferio que digamos que es de frente, entonces este es el hemisferio derecho. Aquí así. Y ahí va el hemisferio izquierdo. Un corazón, una manzana. Más o menos, digamos, sí. Entonces nosotros le dimos el tijeretazo así a lo largo y le giramos y lo vemos de frente. Entonces, las partes aquí de la periferia, que de hecho tienen un montón de arruguitas, es lo que nosotros llamamos la corteza. Okay. Como la corteza del planeta, ¿no? Es la parte más superficial. Okay. Si nos vamos hacia adentro, vamos a encontrar, por ejemplo, el tálamo. Entonces, el tálamo está por aquí en el centro del cerebro. Hay un tálamo derecho y un tálamo izquierdo. Si piensan en los ganglios basales también están aquí en la parte interna. Entonces, por ejemplo, el caudado y el putamen están por acá. Los globos pálidos están por acá. Bueno, y obviamente hay uno derecho y uno izquierdo. El núcleo subtalámico está aquí abajo del tálamo. La sustancia nigra está por aquí cerca del núcleo subtalámico.
Entonces son núcleos que hay dentro del cerebro, lo que llamamos núcleos profundos. Entonces, cuando uno habla de corteza, son estas partes superficiales, ahí es donde están las neuronas, digamos, evolutivamente más recientes, más complejas, podríamos decir. Y cuando uno habla de todos los demás, son núcleos profundos, son estos grupitos de neuronas que hay aquí en medio. Ahora, todos esos son grupos neuronales. Todo el resto del cerebro son nada más vías de comunicación. Ok. Todo lo que ven ahí negro en mi dibujo son vías de neuronas que van para allá, otras vienen para arriba, otras se cruzan Ok. entre ellas, van para acá, otras vienen para acá. Todo eso son nada más las rutas que comunican a las neuronas, pero realmente el cuerpo de las neuronas, no, el soma de las neuronas, Ajá. está en la corteza y en los núcleos profundos. Ok, Entonces, entonces el tálamo es ¿cómo fue que dijiste? Grupo neuronal. son grupos de neuronas, sí. Ajá. Y es principalmente un sitio de relevo de información. Es como, qué sé yo, toda la información que suben pasa por tálamo y la información que baja, mucha, pasa por tálamo. Es como la de una estación de buses. Igual el hipotálamo. Entonces, no, el hipotálamo no. El hipotálamo también son grupos de neuronas. Ajá. Ujú. Están también abajo del tálamo. Eso está como por aquí. Solo que las neuronas del hipotálamo lo que se encargan es de regular, qué sé yo, temperatura, sed, hambre, saciedad al menos, líquidos corporales, la cantidad de líquido. Entonces son neuronitas que no están tan relacionadas con un control consciente, sino que se encargan más de la parte inconsciente Ajá. del sistema nervioso autónomo. Sí, sí. Entonces son grupos neuronales que están por aquí abajito y que se encargan de esa parte. Ok, ok, Entonces, de ahora igual, por sí. ejemplo, en el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que es lo que estaban viendo ustedes. Esos son, por ejemplo, señales corticales que se mandan al hipotálamo. Y entonces el hipotálamo se lo manda a la hipófisis. Y la hipófisis libera los mensajeros químicos que se van a los riñones a actuar en la médula de la glándula suprarrenal. Y entonces ahí empieza a liberarse adrenalina. O actuar en la corteza de la glándula suprarrenal, y empieza a liberarse cortisol. Y ahí viene todo el eje que vieron ustedes seguramente de estrés Sí. y que todo esto además baja el sistema inmune. Entonces, por eso es importante controlar el eje, que en realidad el eje nace de la corteza. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, usted tal vez está estresado porque está en una situación estresante, está, no sé, va a presentarse enfrente de un público. Entonces, de nuevo, la información visual llegó a corteza visual, la información auditiva de la gente del público que está hablando llega a corteza auditiva, aquí a la corteza. La corteza le manda la información a la corteza prefrontal y entonces ustedes se dan cuenta que están jodidos porque están a punto de presentarse. Y la corteza prefrontal, vía hipotálamo, me va a activar el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Los suprarrenales se exprimen de adrenalina y ustedes empiezan con temblor, porque hay una sobreestimulación del músculo, porque la adrenalina lo que hace es que los músculos se sobreexciten, las neuronas, las motoneuronas alfa se sobreexciten, se empiezan a temblar, empiezan a sudar, porque la adrenalina y la noradrenalina Ganas de activa orinar. Ganas de glándulas. orinar antes de bailar 80,000 veces. Sí. Fui al Sí, baño, sí, siempre como ya, sí, ya, sí. ya Y vamos a entrar. las ganas de orinar son una cosa rarísima, porque el sistema simpático más bien disminuye la orina. Entonces es una cosa rara, porque Yo lo que vi es que relaja la vejiga. no, el sistema simpático relaja el músculo de la vejiga, pero Ajá. cierra los esfínteres. Entonces usted puede acumular más orina en vez de orinar. Para Pero si orinar, tiene la ganas A vejiga, veces pero no es solo orina. las ganas, lo que porque Ajá, pasa, exacto. a sí, mí me ha pasado de eso, antes de bailar, de ir al ujú, baño porque tengo ganas, pero ujú, no sí, orino, es solamente es, ganas. el sistema simpático le cierra un poco, por eso no pueden orinar. Las ganas nacen, es rarísimo, es de la relocalización de la sangre, porque el sistema simpático cierra las arteriolas más superficiales, las venas más superficiales. De hecho, eso es lo que hace que uno se ponga frío y se ponga pálido, es porque la sangre no está llegando a la periferia. Al no llegar sangre a la periferia, se está acumulando la sangre dentro del cuerpo.
y los receptores de volúmenes corporales sensan eso como si hubiera demasiada agua en el cuerpo, entonces activan las ganas de orinar. Digamos que es un error del sistema. El cuerpo, al reubicarse la sangre hacia el interior, lo sensa como de, no, aquí hay demasiada agua y hay que sacar esto. Entonces activa las ganas de orinar. Pero realmente sus volúmenes corporales estaban bien, nada más están relocalizando un poquito. Y eso es lo que hace que uno sienta esas ganas de orinar. Pero el simpático bloquea, más bien cierra los esfínteres y cuesta más que salga. Entonces, tiene como su ciencia estas ganas de orinar. Pero entonces vean que todo ese eje se activó por una señal que venía de corteza. Entonces, es importante ahí. Casi todo en el ser humano lo coordina la corteza. Y las partes que son inconscientes, que son autónomas, igual se ven afectadas por corteza. Entonces, la corteza es toda. Bueno, entonces, pues igual aquí en los ganglios basales, el cerebelo y las cortezas motoras le van a permitir que inicie el movimiento. Ya por haber iniciado realmente, o sea, ya por haberse reclutado a las neuronas que estimulan un músculo, el músculo se contrae. Eso ya no tiene forma de corregirse de camino. Normalmente ya cuando la señal motora se mandó, el músculo se contrae. Eso fijo. Entonces la parte refinado está ocurriendo en estructuras superiores. ¿Qué más les puedo decir así como de... Bueno, no sé, ¿cómo vamos? No sé si les surgió alguna otra duda. Cuando decís refinado, te referís también como a la especialización, digamos, que es básicamente lo que hace la danza, de repetir movimiento al punto de poder hacer cosas que requieren, pues, demasiada coordinación. Entonces, no sé, o sea, como la complejidad en el movimiento y así depende de cómo se desarrolla esto que estás hablando para generar movimiento, digamos. ¿O hay alguna como parte que se ve específicamente más desarrollada en la gente que tiene esa refinación, si me explico, digamos, en el baile? O por ejemplo, la gente que baila breakdance o algo así, que es como que hacen cosas, o Kung Fu también, en las artes marciales hacen cosas, sí, como que es interesante tal vez ver entonces cómo funciona este movimiento con eso, una serie de repetición y esa memoria muscular y todo, no sé, como por ahí me nace esa Es que vamos a ver. Bueno, si uno se va a ver esas cortezas motoras, ellas tienen una distribución, se llaman los homúnculos, que es como que hay una neurona, un grupo de neuronas que se encarga de controlar una cierta parte del cuerpo. Entonces, qué sé yo, que por ejemplo, las neuronas que están más en esta parte lateral, unas que se encargan principalmente de los músculos de la cara. Las que están hacia la línea central, hacia el centro de la cabeza, ya se van encargando de partes corporales más distales, el tronco, los brazos, las piernas y finalmente los genitales. Entonces, hay una organización corporal en la corteza. Es el tamaño digamos, el tamaño de la corteza que se encarga de controlar cada parte del cuerpo nos dice qué tan eficientes somos controlando esa parte. Entonces, qué sé yo, que si uno sacara un pedazo de corteza y uno se fija cuánto de esa corteza se utiliza en mover las manos, se van a encontrar que es un pedazo de ese tamaño. ¿Y cuánto se utiliza en mover el tronco? Bueno, pues es un pedacito aquí. ¿Y cuánto se utiliza en mover qué sé yo, las piernas? Es un pedacito aquí. Esto del tamaño de la representación cambia en función de la utilización. Si usted utiliza mucho sus piernas, originalmente era un poquito de neuronitas aquí las que se encargaban, pero cada vez más y más neuronas van a empezar a encargarse del movimiento de las piernas. Entonces, de repente, la nueva representación va a ser un pedazo de corteza enorme que se va a encargar de las piernas. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir con el uso constante del cuerpo, si usted se especializa, por ejemplo, en motora gruesa, y le encanta hacer cosas con sus piernas y con sus brazos, la representación en el cerebro de las piernas y de los brazos va a empezar a crecer. Puesto que otras se van a empezar a encoger, porque de algún lado hay que sacar.
Entonces las partes que se usan poco van a empezar a encogerse. Empezar a crecer, ¿no? Es como la alquimia, para tener algo hay que sacrificar algo. Entonces empiezan a encoger otras representaciones. Que esa persona, los dedos no los usa mucho, la representación de los dedos se va a empezar a encoger y la representación de los brazos va a empezar a crecer. Entonces va a Claro, perder es la que... motora fina de los dedos, Ujú. pero va a Sí, sí, ganar un sí. montón en movimientos de brazos. Entonces, si usted más bien ve a una persona, digamos, yo probablemente voy a tener una representación de los dedos muy, muy fina, pero la representación de los brazos va a ser más chiquita y la de las piernas terrible. Entonces, cada persona va a tener una representación diferente en función de cuáles son las partes que más utiliza. De hecho, no hay dos personas en este planeta que tengan la misma representación, porque no hay dos personas que hayan tenido la misma sensación del cuerpo. Sí, Cuando los cirujanos van a hacer alguna operación en corteza motora, de hecho, lo primero que tienen que hacer es ir a mapear la corteza para ver cómo es la corteza de cada persona, porque nunca va a ser la misma. Qué sé yo, que Wow. hay un foco epiléptico que hay que extraer, hay que ir a buscar, que vea que es que el foco es una mano. Bueno, hay que ir a buscar dónde está la representación de la mano de ese chavalo, porque va a ser diferente a la representación de la mano de cualquier otro ser humano. Entonces, una de las partes, por Y cómo ejemplo, que pasan se son este mapean? tipo de modificaciones. Ajá. Es Se mapeo. abre, se quita el cráneo, se quitan las cubiertas del cerebro, vas estimulando y vas viendo que se le mueva la mano. Cuando Ah, ya ves que al estimular se le cierra el puño, digamos, entonces fue que ya encontraste qué parte es la que se encarga del puño y vas y te la vuelas. Entonces uno va estimulando con un claro. electrodo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que se reestructuran los circuitos que están en la corteza motora. ¿Qué sé yo? Otra cosa que pasa. Yo les decía que por aquí en el centro estaban los ganglios basales y que ellos son los que se van a encargar de permitir o no que se estimule la corteza. También se modifica las señales que le llegan a esos ganglios. Un segundito para conectar la compu. Entonces, qué sé yo, que ciertos movimientos son los que se entrenan más. Entonces, hay una parte de la corteza que se encarga de esos movimientos. Pues, bueno, pues esa parte se vuelve muy eficiente mandando señales a los ganglios basales, inhibiendo esa parte de los ganglios basales y permitiendo que los ganglios basales estimulen a la corteza. Entonces ahora el ganglio basal está estimulando esa corteza, es más eficiente, se reestructura y es más eficiente, y ahora ella es más capaz de mandar señales al músculo. Es otra cosa que pasa, son estas señales que le están llegando a los ganglios basales. A punta de práctica, la corteza aprende a reclutar a esos ganglios basales, a hacer que trabajen bien. Y lo Ah, último wow. es el cerebelo, porque el cerebelo tiene vías inhibitorias hacia corteza, hacia ciertos núcleos corticales. Entonces, otra cosa que pasa es que el cerebelo empieza qué sé yo, a inhibir menos el movimiento. Entonces, una menor inhibición cerebelar me promueve la generación del movimiento. Entonces, ese movimiento que al inicio era difícil de hacer, cada vez es más y más fácil, porque cada vez el cerebelo lo inhibe menos. Y cada vez los ganglios basales me inhiben menos al tálamo. Entonces, cada vez el tálamo es más eficiente estimulando la corteza. Y cada Ajá. vez más la corteza se va reestructurando. Entonces, Cerebelo, cángulo, corteza. a punta de estarlo usando, usando y usando, cambia ganglios basales, cambia corteza, cambia cerebelo y eso hace que el movimiento sea cada vez más fino, cada vez más simple, cada vez menos pensado, Ajá. hasta Claro, pero eso volverse... fue, ajá. Eso Hasta fue algo muy vol- interesante. Perdón, Ujú, ujú. hasta volverse, ¿qué? Terminar No, la yo idea. que la gente dice que hasta volverse un reflejo muscular, pero realmente no es un reflejo en los músculos, es un reflejo en la corteza. Las neuronas que se encargaban de ese movimiento se vuelven tan estables y tan fuertes las conexiones entre sí que permiten que ese movimiento nazca de una forma más natural, digamos, pero entonces realmente toda esa memoria es aquí, no abajo. Sí, yo uno no la memoria muscular, pero en realidad sí Ahora sí que decía, perdón. Sí, que eso hablábamos en un Ujú. video que vimos, de que no se puede medir a lo que sucede en el bailarín, solo se puede como en persona, ¿no? Mientras está ejecutando. Entonces son pocas las pruebas que hay exactamente en bailarines, entonces no estamos seguros también.
Sí, el problema es que uno no puede hacer una resonancia magnética en una persona que se está moviendo. Hay que meterla dentro del equipo de resonancia. Uno puede poner una gorra de electroencefalografía, pero eso no es tan fino, porque uno no puede ver la actividad de zonas específicas con una gorra de electroencefalografía. Eso se puede hacer solo en un equipo de resonancia magnética. Claro. Entonces es muy problemático. Y de por sí, una persona moviéndose genera electricidad porque los músculos funcionan con electricidad. Y entonces los músculos generan más electricidad que el cerebro. Entonces, si uno quiere medir la actividad eléctrica del cerebro de una persona que se está moviendo, el ruido eléctrico que generan los músculos es terrible. Terrible, terrible. Cuesta mucho lograr coger registros de una persona en movimiento. Pero si hay una persona viendo movimiento, que eso es también lo que hablamos, o Pues sí, visualizándola, porque no es está más quieto y como... usted le pasa un videito. O Sí, pensando sí, en el exacto. movimiento. Ajá, Es sí, lo que como decía ahí lo el que... artículo, ¿no? O sea, Ajá. Claro, es que, bueno, yo no sé si usted tamaño de un equipo de resonancia magnética, pero es que, o sea, Sí, claro. a ver, espérame un segundo que quito esto. Quito esto de acá. En teoría ustedes están viendo mi navegador, ¿verdad? Sí. Esos son los equipos de resonancia magnética. Sí, sí, sí. Esta cosa enorme que ven acá es un magneto de por lo menos unos 3 o 4 Tesla es un campo magnético gigante. Entonces uno mete a la persona ahí y puede registrar las radiofrecuencias que emiten los átomos de hidrógeno del cerebro. Pero, o sea, se ocupa este magneto gigante para poder medir esas cosas. Uno no puede hacer eso en una persona que se esté moviendo. Ujú. y esta foto, Oscar, ahí más abajito que hay como que parece que tiene una gorra de baño. Esta sería la que le ponen cuando está viendo algo, por ejemplo. Algo. No, bueno, esto de No. acá es para alinear los electrodos, pero Mm. uno cuando usa gorras, unos gorritos para moverse, es cuando uno hace electroencefalografía. La electroencefalografía sí es con gorritas. Entonces uno le pone, a ver si hay alguna foto de una gorrita. Bueno, aquí se ve. Uno utiliza Wow. estas gorras con electrodos, como estas. Y entonces ahora sí, ahí sí se puede mover libremente. El asunto es que no son tan sensibles, ¿verdad? Como el otro equipo. De hecho, de esto yo en mi laboratorio tengo gorras de estas. Podría hacerse un registro de una Podríamos persona moviéndose. hacer un experimento de ponernos a ver danza. Sí, en algún momento sale la idea de hacer una prueba, no puede hacer. Yo, de hecho, a los chicos les hago experimentos, por ejemplo, qué sé yo, leyendo cosas o haciendo cálculos matemáticos, les hago experimentos siguiendo cosas con los ojos para medir la actividad en los ojos cuando Ujú, están viéndolo. Entonces sí hay algunas pruebillas que se pueden hacer, pero no nada muy fino. ujú. No puede una gente. Eso en movimiento sí es relativamente fácil. Como les digo, igual los generan ruido, pero se puede hacer. Mm, sí, Em, lo decía en realidad ¿Qué más? por esto que decía el artículo, ¿no? Como que lo que sí se ha hecho es medir a bailarines viendo danza, ¿no? Y como, por ejemplo, la actividad de Sí. una bailarina de ballet viendo capoeira no era la misma de una bailarina de ballet viendo ballet, por ejemplo. Uno, a estos chiquillos acá dentro del equipo de resonancia les puede poner una pantalla de televisión. Entonces pueden ver televisión mientras están ahí metidos. Mm, Ahora, con respecto a de que no es lo mismo la bailarina de ballet haciendo ballet versus la bailarina de ballet viendo capoeira, es toda la parte de las neuronas espejo, ¿no? ujú, La, la gracia de las neuronas espejo, que están principalmente en la corteza premotora, es que son neuronillas, voy a quitar ya esto, que se activan cuando uno se mueve, pero también se activan cuando uno ve a alguien moverse. ujú.
Por eso le llaman espejo. Ujú. El asunto es que, obviamente, tiene que ser un movimiento que ustedes hagan, porque si uno nunca ha hecho el movimiento, no existe una neurona espejo para ese movimiento. Entonces, los movimientos de ballet, por ejemplo, van a hacer que las neuronas, que surjan neuronas espejo para ese tipo de movimiento en esa persona. Entonces, cuando la bailarina ve a otra persona haciendo ballet, ya la neurona está lista, porque esa neurona se creó, bueno, el circuito que activa esa neurona se generó aprendiendo ballet. Entonces, cuando vea ballet, la neuronita está lista para activarse. Si nunca hizo capoeira, el movimiento del capoeira no va a generarle ninguna emoción, no le va a activar ninguna de esas neuronas. Yo a los chicos les pongo a veces un videillo, les voy a enseñar, que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ampliar aquí. Probablemente no se va a escuchar, supongo yo, pero debería poder verse. ¿Están viendo una pantalla negra? Sí. Sí. Bueno, esto es, supuestamente tienen que ellos acertar qué tipo de movimiento es el que están produciendo las personas solamente viendo unos puntitos moverse. Entonces, ese no, bueno, ese era el primero. Digamos que ese todo el mundo le llega. Es el segundo. La mayoría de la gente le llega también a ese. A este la gente a veces piensa como que está alzando bolsas de supermercado y cosas así. Y solamente los que hacen halterofilia le llegan a que está haciendo pesas. Basket. Hay gente que no le llega realmente a lo que están haciendo los puntos. Jalando algo. Ese yo le llegué fácil, pero tengo formación profesional. Esa es mi de formación profesional, son las artes marciales. Ah, arte marcial. Ah, Yo iba a decir boxeo, pero no. El asunto es que si uno no ha hecho el movimiento, es difícil sí. interpretar esos puntitos. Y sin embargo, cuando uno lo ha hecho, le llega así. Y es porque es fácil interpretar un movimiento si uno ya lo ha hecho. Incluso reconocer ese movimiento, incluso predecir para qué se está haciendo ese movimiento, que es otra función de las neuronas espejo. ¿No? Qué sé yo, que si normalmente, eso se estudió mucho con monitos, pero que si el mono agarra una mano es porque se lo quiere comer. Entonces se crea una neurona espejo para el movimiento de agarrar. Entonces, si el otro mono agarra las cosas, se activa la neurona espejo. Entonces lo que se cree es que eso está relacionado con que el monito que está viendo la acción haga una predicción del resultado de la acción, ¿no? Como que el otro, como cuando yo hago ese movimiento es para comérmelo, como ese otro mono lo está haciendo es porque se quiere comer eso. Porque la neurona que se está activando es la que se activa cuando yo lo agarro para comérmelo. Y qué sé yo, y si ve un humano que lo agarra, probablemente el humano lo está agarrando porque se lo quiere comer. Entonces, eso le permite ligar un movimiento a digamos, a una predicción de la razón por la que se está moviendo. Pero, Oscar, digamos, volviendo a la danza, cuando uno ha llevado cierto entrenamiento en danza, nosotros podemos ver a un coreógrafo y tal vez ese movimiento no lo hayamos hecho, pero de pronto se puede captar porque uno tiene como los principios, digamos, Sí, de tiene ese movimiento. probablemente ha hecho O sea, que no movimientos haya hecho parecidos en algún exactamente momento. el movimiento, sino como que uno lo ve, ¿verdad? O sea, no, chicos, o sea, uno ve nada más sin ejecutar y luego lo ejecuta. Sí, claro, pero probablemente ese bailarín ya hizo esos movimientos, pero en una secuencia diferente. Entonces probablemente en un movimiento ya los haya hecho. Tal Yo vez no diría los igual. principios, ¿verdad? Ujú. Más que el movimiento igual, pero no, Después, no qué sé sé qué yo, que piensan los si, otros bailarines.
Claro, a mí me ha pasado que estoy viendo una frase que me tengo que aprender inmediatamente y yo voy asimilándolo con recuerdos, ¿verdad? Como, ese se parece a este movimiento que yo hacía Sí. con Vane, o este se parece. Entonces, es diferente, pero lo puedo ejecutar de una forma Asociar. más inmediata, sí, por la asociación. Digamos, si son Ajá. movimientos que ya se han hecho, volvemos al discurso de que los circuitos que se encargan de ese movimiento ya están creados. Entonces simplemente lo que haría la persona es reclutarlos en un orden diferente y con pequeñas modificaciones. Eso facilita que pueda reproducirlo en menor tiempo. Si es un movimiento del todo, el todo nuevo va a tardar un poquito más en sacarlo. Sí, No quiere decir que no pueda, pero si ya tiene algo de conocimiento va a ser más simple. Eh, 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 Ahora, la, la otra parte es que entienda qué es el movimiento que está haciendo. Que, bueno, vamos a ver, que logre producirlo es que el circuito cortical exista. Que lo entienda es más las neuronas espejo. Que haya Sí, visto sobre los todo. detalles del movimiento también es entrenamiento visual de la persona. A veces las personas no ven todos los detalles del movimiento que tienen que reproducir. Y no, mira, es que ahí además tenía que mover tal y tal cosa y uno tal vez no lo vio porque no tiene la vista tan fina para esos detalles. Ujú. Ujú, Eso también se ujú, entrena. Las personas se entrenan a Ujú. observar el movimiento y si saben ujú, qué ver, son más eficientes reproduciéndolo. ujú. O sea, entonces tiene que ver con la memoria también, la retentiva. Es la neurona Así, espejo, claro. como No, total. esas no tienen que ver tanto con retentiva, es más hipocampal, pero Ujú. Sí, el hipocampo es de o la sea, son dos memoria. cosas diferentes, Sí. aunque trabajen en conjunto, son cosas diferentes. Ujú. Por ejemplo, el hipocampo entonces es un grupo neuronal. Sí, Ujú, el hipocampo es un grupo que está también dentro en núcleos profundos, ujú. correcto. Em, qué sé yo, esos ejercicios, por ejemplo, de reconocer un movimiento que nunca han hecho es divertido, porque la gente, de ahí es como una forma bonita de hablar de neuronas espejo. Sí. Ujú. Qué sé yo, no sé, ¿qué más me quieren preguntar? Como primera, como primera aproximación. Mm, Uf. Ahí en otra podemos seguir hablando también más. La próxima vez les preparo unas figuritas para que no tengan que fiarse de mis garabatos. No, no, pero Yo pensé, están muy bien, o sea, están está así. claros. Sí, claro. Ujú. Gracias, Interesante, gracias. sencillo. Eh, 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 Ahora, otra cosa que habría que ver si a ustedes les interesa, pero no creo que sea tanto el caso de ustedes, son los movimientos rítmicos, ¿no? Caminar o correr, esos tipos de movimientos son otro discurso completamente, porque ustedes están hablando ya, no sé, o en danza, yo siento que son movimientos más complejos. Los movimientos ujú. complejos son muy corticales. Los movimientos rítmicos, los que uno hace sin pensar, como subir gradas, esos están regulados en la médula espinal. Y hay toda una serie de circuitos completamente diferentes que se encargan de eso. Entonces la corteza, el único papel que tiene es el de iniciar o detener el movimiento rítmico. De Ujú. hecho, yo siempre les pongo a los chicos el ejemplo de que cuando uno va a subir gradas, uno activa conscientemente, uno decide subir una grada y activa el circuito de subida. Entonces uno va subiendo las gradas. Si uno va jeteando en otra cosa y llega al final de las gradas, el circuito sigue. Entonces uno intenta subir una grada que no existe y termina desequilibrándose. Ajá. Ay, sí. Eso, eso ocurre, De fijo le ha pasado a todo el mundo. todo el mundo le pasa. Y eso es porque uno tiene que conscientemente activar el movimiento rítmico, pero luego tiene que conscientemente desactivarlo. Y si Ujú. anda en otra, si no lo desactiva, el movimiento sigue, aunque ya no haya más gradas que subir. Entonces eso es lo que sí. crea esa desestabilización. Ujú. Eh, Esos circuitos son medulares, son la médula espinal, pero es otro discurso aparte. Y yo supongo que ustedes van hacia movimientos más complejos que caminar y subir Porque gradas. eso es más autónomo, sí, o sea, pero más autónomo, más independiente, tal vez. Sí, Como que es de, usted normalmente no uno piensa cuando habla tanto. de control motor, uno habla de tres movimientos, los reflejos, los rítmicos y los complejos. Los reflejos es, qué sé yo, que le golpean el codo y usted estira la mano. Los rítmicos son caminar, correr, subir gradas, masticar.
y los complejos es todo lo demás. Ujú. Wow. Entonces uno pues, supongo que ustedes van más por los complejos, Por lo complejo. Sí. pero bueno. Sí, por los complejos y también por esto de la parte más interpretativa, ¿verdad? Sí, Sí. ahí también se Que puede, tiene el bailarín, lo cuando del otro día, sistema límbico. Ujú. otro día que hablemos del límbico, que ya ocupo hacer Sí, otras cosillas, otro día claro. que hablemos de límbicos podemos hablar de las neuronas espejo límbicas, que esa es la otra cosa que no tocan Ajá, ahí, que es que ajá. el poder entender, interpretar la emoción que se está generando a través del movimiento es por neuronas espejo en el sistema límbico. Ujú, Y si no se desarrollan, tampoco la gente entiende nada. ujú, Yo tengo un serio problema, por ejemplo, con la danza contemporánea y la danza moderna. Yo nunca entiendo qué es lo que quieren transmitir. Nunca. ujú. Y es simple y llanamente porque no he entrenado mi capacidad interpretativa en eso. Yo veo a la gente dando vueltas y haciendo un montón de cosas muy finas y aprecio el control motor, pero nunca entendí qué era lo que querían decir. Me cuesta un mundo. Tal vez ni siquiera ellos entienden lo que quieren decir. Sí, es un Pero es arte, difícil, muy difícil, sí. un Ujú. arte Los complejo. movimientos son antes, sí. Es todo un arte. Pero bueno, entonces ahí Sí. de límbico podemos hablar otro día, porque el límbico además son partes Sí. corticales y partes profundas las que se encargan del Ujú, límbico. ujú. No es lo mismo la parte que se encarga del miedo que la parte que se encarga de la ira o la parte que se encarga de la felicidad. Son todas, pero por lo